todo lo concerniente a cadena de suministros, a logística, a inventarios propiamente, ¿no? Entonces, es muy grato también. De la misma forma, es muy grato para mí poder, ver a Gema siempre tan entusiasta, representando ITED, que es básicamente una organización que está buscando capacitar, ¿no? Fomentar básicamente el conocimiento que a ustedes, ¿no? Que vienen a ser básicamente unos clientes que muy deseosos de aprender, ¿no? Entonces, siempre es bueno. Y más aún, ¿no? Si con los beneficios y las facilidades que les da esta herramienta virtual, yo creo que es una oportunidad muy bonita, ¿no? Entonces, en ese sentido, me alegra mucho poder verlos, ¿no? Poder saber que están bien. A continuación, estoy proyectando básicamente las diapositivas. Me confirman, por favor, si se ven, si se llega a ver. Gema, por favor, ¿me podrías ayudar? Sí, sí, magíster, sí se logra ver. Sí, perfecto. Muy bien, perfecto. A ver, ¿con cuántos estamos? 16 personas. Muy bien. Veo algunas personas conocidas, ya instaladas, y vamos a iniciar, pues, ¿no? Vamos a empezar. ¿Qué tal? ¿Están listos para el examen el día de hoy? ¿Están preparados? ¿Cómo se sienten? Hoy es su examen, ¿no? Muy bien. Entonces, sí, Rosemary dice que sí. Vamos a ver entonces. Voy a estar ahí al tanto de la evaluación. Vamos a hablar el día de hoy entonces acerca de las metodologías de control de inventario, ¿no? La semana pasada conocimos un poco de los métodos que utilizábamos, ¿no? En este caso, anteriormente, la sesión pasada, hablamos un poco de de cómo se hacían básicamente los inventarios, ¿no? Hablamos de una serie de estrategias que utilizábamos, ¿no? Entonces, y básicamente mencionábamos que el proceso se iniciaba con el ingreso de mercaderías, buscábamos llevar el control, ¿no? Entonces, espero que todo esté claro para que las personas que están el día de hoy continúen con su aprendizaje, ¿no? Si hay alguna pregunta, algo que ustedes tengan en mente, alguna experiencia, podamos tratarla, podamos escucharla para que de esa forma podamos ir mejorando. Y no hay mejor forma que aprender en base a la experiencia, ¿no? Al conocimiento vivido. Entonces, si hay alguien que quiere participar, encantadísimo de poder escuchar sus experiencias. Bueno, y como el día de hoy es metodologías, viene de métodos. ¿Qué métodos utilizamos básicamente para llevar a cabo el control de inventarios? ¿Qué tantas metodologías podemos utilizar? Fíjate, hay una serie de metodologías, pero basadas, primero que todo, basadas básicamente hoy en día en sistemas o herramientas digitales que te brindan básicamente la facilidad desde tu oficina para que puedas implementarla. Por supuesto, lo contrario de esto es que tienen un costo y muchos de los emprendedores básicamente prefieren llevar este tipo de metodologías basadas de forma manual, de forma presencial. Y está bien, ¿no? Porque básicamente no existiría metodologías, básicamente, si es que no lo hacemos de alguna forma real, porque sea cual sea el programa que tengas, necesita sí o sí comprobar, necesita sí o sí verificar si los sistemas y los números que te arrojan los sistemas son los adecuados. Por eso vamos a empezar diciendo, haciendo un poquito de memoria, ¿qué es un inventario? ¿Alguna idea básicamente? A ver, lo vamos a retroceder básicamente. ¿Qué será un inventario? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué dicen? Escucho, a ver, alguna opinión. Juan Nicolás Sarmiento nos dice mercadería, ya. Mercaderías, perfecto, sí, se va acercando.
¿Quién da un significado más próximo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién nos brinda un aproximado? Digamos que estamos a un 50%. Vamos. Rosemary, tenemos la primera voluntaria. Rosemary, cuéntanos, ¿qué es un inventario? Un inventario es un registro de materiales, de herramientas, de cualquier materiales. Ya, perfecto. Yo creo que nos aproximamos un poquito más. Fíjate, cuando hablamos básicamente de inventario, correcto, hablamos de un registro total. Total. ¿Por qué nos decimos total? Porque básicamente podemos ser una organización, una gran organización, donde no solamente trabajamos un solo producto, sino que trabajamos una serie de existencias con diferentes características, con diferente tipo de clasificación y obviamente de diferentes tipos. Por lo tanto, se considera como un registro total, pues, de bienes, en este caso, que se resguarda en un almacén, porque propiamente las existencias o las mercaderías que pueden haber en un inventario son básicamente o se trabajan o se resguardan dentro de una instalación llamada almacén. Obviamente es propio decir que todo almacén debe estar dividido, debe estar sectorizado o debe estar segmentado de acuerdo al tipo de mercaderías que tenemos. Esto hay que tenerlo en cuenta. Asimismo, podemos también decir que, ¿qué permite esto? Conocer la existencia real de los productos. Inventario, entonces, no solamente es el proceso de llevar una verificación, un conteo para saber si si existe o no existe los materiales que podemos tener en nuestro listado de existencia, sino que ya saben que es todo un registro de aquellos bienes que ya tenemos y este acontecimiento necesitamos verificar qué tan real es esto. Necesitamos conocer. Un ejemplo claro es el número que me arroja el sistema es que tengo 5 pares de zapatillas, en este caso de la marca Wallon. Por lo tanto, si yo quiero verificar, tengo que ir al sector o al lugar próximo al almacén en donde debería encontrar estos 5 pares de zapatillas Wallon, ¿no? Con una especificación más clara, puede ser por tallas, puede ser por colores y una serie de características más que me puedo aproximar. Esto a tener en cuenta. Ahora, cuando nos referimos básicamente, ahora, el control. Cuando hablamos del control es ya propiamente dicho de la supervisión, del seguimiento que vamos a tener. Y esto sí tengo que ser claro. Viene a ser, cuando hablamos de control, hablamos de un sistema. Porque un sistema, ese es lo propio, ¿no? Ese es lo adecuado, el mundo ideal. ¿Cuál sería? Dentro de nuestra organización, tener un sistema que nos facilite, ¿no? Que nos pueda facilitar la vida para poder llevar un control de las existencias, ¿no? ¿Cuándo, básicamente? ¿Cuándo? Cuando tenemos un proceso básicamente activo. ¿Y a qué nos referimos a esto? Cuando hay ingreso básicamente de existencias o de mercaderías. Por lo tanto, entonces tengo que saber que viene a ser los procesos de entrada, viene a ser un proceso de abastecimiento, que lo habíamos definido la semana pasada, pero que les hago recordar para aquellas personas que están iniciando. Así también tengo que saber, tengo que conocer cuáles han sido los procesos de salida, es decir, de venta. Por lo tanto, la operación que se da, o en este caso, la gráfica que se da entre las actividades de ingreso y de salida, te va a dar un número exacto del inventario que tienes, la cantidad existente. Y como te digo, no hay nada mejor, no hay nada más próximo que poder contar con un sistema. Un sistema te ayuda, ¿no? Entonces, hay una diferencia, ya saben. Entonces, entre el inventario y entre el control de inventario. Ahora, no significa que el sistema es lo único que podemos tener
para poder garantizar un control. El control también se puede dar de forma personalizada, por llamarlo así, o de forma presencial. Es decir, que no hago uso de un sistema, pero yo soy el que lo hago directamente. Voy, me busco las personas que me apoyen y generalmente hago el conteo adecuado y reconteo, ¿no? Para estar 100% seguro. De la misma forma, ahora, ¿cuál es la intención básicamente de llevar un control de inventario? El control de inventario básicamente se hace teniendo 6 puntos principales. Pueden haber más, obviamente, ¿no? Muchos más, de acuerdo a la magnitud de la organización que seas, de acuerdo a las actividades a la cual te dediques, ¿no? Yo siempre, hasta el día de hoy, en que estamos en la sesión, vengo contándote mi experiencia en Palmas del Chanusi. Y aproximadamente en Palmas del Chanusi realizamos un aproximado de 18 actividades de proceso logístico. Imagínense en cuanto al inventario. O sea, si compramos en cantidad, logramos comprar en cantidad, que básicamente esto vendría a ser el proceso de supply chain o también de cadena de suministros, es decir, las cantidades que suministramos frente a las cantidades que vamos a almacenar. Por lo tanto, tenemos varios almacenes. Tenemos básicamente almacenes que son relativamente bastante grandes, ¿no? Entonces, estas intenciones básicamente vienen a ser como el resultado de llevar un control adecuado, ¿no? Para este sentido, básicamente, nos brinda una eficiencia en el almacenamiento. Hablar básicamente del control de inventarios hace saber que vamos a utilizar recursos y materiales, y por qué no. Cuando hablamos de recursos, hablamos, por supuesto, de capital humano que nos permiten ser eficientes, ¿no? Es decir, que los recursos que tenemos vamos a reducir el uso de estos. Nos va a permitir hacerlo en menos tiempo. ¿Con qué intención? Con la intención de hacerlo lo más rentable posible, ¿no? Eso es. ¿Para qué? A nivel corporativo, ¿qué nos ayuda? A ser sostenibles dentro de la organización, ¿no? Por lo tanto, decimos que la eficiencia básicamente nos va a permitir alcanzar un porcentaje bastante alto de efectividad dentro de nuestra organización, ¿no? Así también podemos encontrar el resguardo, y el resguardo básicamente es la cautela de las mercaderías que tenemos que tener, ¿no? Y es importante básicamente el resguardo, porque muchas de las veces me he encontrado, por ejemplo, en la ciudad de Tarapoto, que hay empresarios que ellos solamente tienen un almacén el cual no es tan seguro y no tienen una persona que viva allí. O sea, simplemente guardan los materiales, cierran la puerta y se retiran, ¿no? Entonces, incluso he encontrado de que hay robos, he encontrado algunos almacenes donde se meten por la barda y sacan, sí, una viga, sacan algunos candados y se sacan un fierrito, 2 fierritos, 3 fierritos, ¿no? ¿Y cómo nos hemos dado cuenta? Esto básicamente haciendo uso de las cámaras. Y en algunos sentidos, ni siquiera tienen cámaras, o sea, simplemente almacenan y se retiran. Otra es la conservación. ¿A qué nos ayuda a llevar un control de inventario? Básicamente a la conservación. Y cuando me refiero a conservación es no solamente hacer la acción propia de almacenar, cualquiera puede hacer eso, ¿no? Yo puedo ir y almaceno en cualquier lugar, sin embargo, tengo que asegurar y garantizar que el producto está en un lugar que reúna las condiciones. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, he tenido la oportunidad de asesorar empresarios que se dedican al rubro eléctrico y tienen sus materiales que son eléctricos, que son luminarias, que lo tienen en lugares, por ejemplo, altamente corrosivos, con bastantes niveles de humedad. Imagínense, esos productos se deterioran con facilidad. En algunos casos hemos encontrado, por ejemplo, rotos
Hemos encontrado, por ejemplo, la existencia de roedores que se comen básicamente las cajas, rompen los materiales, hacen sus nidos. Entonces, es importante conservar los materiales, ¿no? Y cuando me refiero a conservar, básicamente voy a términos de calidad. De calidad. Tenemos que garantizar eso, básicamente. Así también tenemos la ubicación de los productos con baja rotación, ¿no? Esta es la intención, poder identificar cuáles son los productos de baja rotación. ¿Para qué? Para poder ver alternativas o ver estrategias que nos garanticen poder rotarlos, ¿no? Poder ver básicamente una estrategia para poder comercializarlos, venderlos, porque si no, de nada nos sirve básicamente estar almacenando mercadería que con el paso del tiempo se van a deteriorar y por consecuencia no nos van a servir. Por lo tanto, esa existencia que tenía un valor no nos va a ser útil, ni siquiera en cuanto al monto de retorno, ¿no? Entonces, sí es importante poder ubicar estos productos que tienen baja rotación. Otro también que nos manifiesta la intención es detectar los robos. Y no solamente cuando hablamos en tema de almacenaje, ¿no? Sino a veces nuestro propio personal es el que nos va robando, aunque sea de a poquito, ¿no? Y esto se da básicamente porque muchas empresas, por lo tedioso que viene a ser un inventario, simplemente prefieren hacerlo, sus inventarios, en fechas prolongadas, ¿no? En tiempos o en lapsos considerables. Entonces, si algo yo he aprendido en el tema logístico es a ser desconfiado y exactamente a tener programas de control improvisados, ¿no? Y básicamente otra de las cosas que me ha ayudado mucho para poder fortalecer esta intención de poder detectar los robos es básicamente poder hacer, ¿cómo les digo? A ver, como para que no se entienda mal, básicamente he hecho casos he creado, por ejemplo, una actividad, por ejemplo, de venta fortuita donde mando a una tercera persona y hago que ofrezcan, que los tenten, por ejemplo, a vender los productos a menos precio, que le den ciertas cantidades de producto más para ver. Hay personas que han caído y hay personas que sorprendentemente son muy leales, ¿no? Entonces, eso también es una práctica que básicamente me ha ayudado básicamente a rodearme de personas que valgan la pena, pues, ¿no? Y esas personas obviamente han sido premiadas por su lealtad, ¿no? Entonces, te ayuda también, ¿no? Y finalmente la intención es tomar decisiones, pues, ¿no? La finalidad de aplicar básicamente un control de inventarios es la que te permita básicamente tomar decisiones, ¿no? Decisiones de compra, decisiones de estrategias para poder, en este caso, dar o poder garantizar la venta, garantizar la rotación. Otras decisiones que también te pueden ayudar es poder tener políticas básicamente de recepción de mercaderías o de existencias, ¿no? Básicamente para poder garantizar básicamente preservar el material, ¿no? O sea, que no lleguen con ningún desperfecto y más aún, más que llegar, es la recepción. Entonces, sí encontramos intenciones que nos ayudan básicamente a garantizar este control de inventarios. Tenemos también beneficios que nos permiten básicamente el control de inventarios, ¿no? En la empresa. ¿Qué beneficios nos da? ¿Existirá algún beneficio que nos garantice el 100% de la efectividad de nuestra organización? Generalmente van a haber fugas, generalmente se van a dar cuellos de botella. Como alguien me dijo una vez, ¿no? Nada te garantiza la totalidad, ¿no? Entonces, hay algunos beneficios básicamente que te aproximan básicamente, yo creo, a minorar básicamente estos cuellos de botella, estas fugas, esta pérdida de materiales y, ¿por qué no?, robos. Entre ellos tenemos, por ejemplo, el uso óptimo
de los recursos financieros. Claro, pues teniendo básicamente claro con qué es lo que contamos, de qué forma están rotando las mercaderías, cuál es el proceso de almacenamiento, cuáles son los procesos de venta, con qué frecuencia se están dando la venta. Entonces, esto nos garantiza de que haya no solamente una rentabilidad por temas propios de venta, sino por temas de ahorro, por temas básicamente de haber sido eficiente un proceso. Entonces, esto traducido en dinero muchas veces son montos considerables, ¿no? Entonces, sí ayuda. También podemos encontrar el aumento de la eficiencia operativa. ¿Por qué, básicamente? Porque a través del personal, básicamente, optimizamos la eficiencia, ¿no? Llevando básicamente estrategias que el control de inventarios nos puedan beneficiar, ¿no? ¿Y por qué operativo? Básicamente porque está dentro de las actividades, ¿no? Básicamente, o propiamente hablando, son dentro de las actividades operativas que se pueden dar del inventario, ¿no? Para poder llevarlo a cabo. Así también, teniendo estas claves, básicamente vamos a obtener como resultado la satisfacción del cliente, pues, ¿no? Y no solamente del cliente externo, sino de un cliente interno, perdón, no solamente de un cliente interno, sino del cliente externo que busca de alguna forma poder comprar en montos más accesibles. Entre ellos, pues, podemos encontrar una serie de beneficios como, por ejemplo, amarres, ventas con promociones, ¿no? Entonces, una serie de estrategias que se pueden tomar, que al fin y al cabo sirve de alguna forma para satisfacer al cliente, ¿no? Entonces, también tenemos la reducción de costos operativos. Siempre cuando se puede optimizar los procesos, son adecuados, ¿no? Y más aún en un área bastante sensible en el tema de logística o también inventarios. Te ayuda mucho, pues, ¿no? Incluso se puede reducir los procesos. Ya depende básicamente de las operaciones o de la operación que se dedique en este caso una organización. Finalmente tenemos el apoyo a la toma de decisiones. Por supuesto que ayuda. Hablar de conteo, de control de inventarios, te ayuda a la toma de decisiones en todo momento, ¿no? Pero yo me atrevería a decir que antes de poder tomar decisiones, te ayuda a estar preparado, te ayuda a estar prevenido de cualquier futuro suceso que pueda presentarse, ¿no? O de cualquier cuello de botella, por supuesto. Y hay muchos, muchos, muchos que se pueden dar, ¿no? Y en todo proceso dentro de la logística. Jóvenes, hasta ahí tienen alguna pregunta, ¿cómo lo ven? ¿Cómo van sintiendo básicamente lo que es control de inventarios? ¿Van encontrando, jóvenes, la aislación? ¿Qué les parece? ¿Qué tan seguro es poder contar con un control de inventarios? ¿Es bueno, no es bueno? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen ustedes? Y es seguro, profesor. Porque así sabemos también la entrada y salida de los productos y cuánto tenemos al mes, cuánto vamos gastando. El control de inventarios, Tony, es constante. ¿Tienes un inventario amplio, corto? Sí, dígame, no le escuché bien por la señal. Está entrecortado, dígame. Tony, en cuanto al control de inventarios, ¿tienes un Ya. inventario grande? El número de existencias de tus mercaderías es grande, tienes un almacén grande o cómo estás básicamente, cómo ruteas básicamente tus inventarios. Mediano, profesor. Aproximadamente, en Sí. dimensiones, ¿cuánto hablaríamos? Creo que no me llega a captar. Tony, perfecto. Algo. Dime, Tony.
Sí, sí, profesor. Bueno, algo pequeño ahí, tengo un almacén donde tengo un sector donde van las leches, otro las lejías, otro los Abarrotes, papeles generalmente. higiénicos, claro, abarrotes. ¿Ya? ¿Y cómo Y lo ahí tienes básicamente? Lo tienes clasificado, lo tienes en orden o cómo estás llevando? Si tuvieras tú que hacer una mea culpa o puedas hacerte una crítica, ¿cuál es el punto más débil que puedes encontrar en tu almacén? bueno, más que todo a veces por lo que yo hago pedidos de mercadería y por lo que no tengo tiempo, se le amontona más que todo la limpieza. Y cuando tengo ¿Ya? cuando ya me desocupo de todo, ya me dedico a acomodar, a clasificar los productos. Más que todo yo aplico las 5S, pues, profesor, que ese día no le pude explicar bien porque estaba en la calle. Las 5S es clasificar, organizar, clasificar, ordenar, limpiar, Sí, te estandarizar y escucho. autodisciplina. ¿Ya? ¿Me Estás escucha? Se escucha retomando entrecortado. la sesión pasada. Sí, te escucho, Tony. ¿Me llegan a escuchar, jóvenes? Hola, ¿me escuchan? Bueno, bueno. Sí, sí se escucha, magistral. Ya, perfecto. Ya, Sí se escucha, profesor. ya. Perfecto. Tony está en plena jornada de ventas, lo escucho muy bien, generando las ventas, muy Sí, bien, está sí. generando los procesos de salida. Sí, por eso, No hay problema. profesor, como le digo, yo estoy esa es mi metodología, yo aplico las 5 S ahí en lo que tengo en mi almacén, y ni bien llegan las mercaderías, los productos, ya todo en desordenado, porque como estoy ocupado, ya cuando me desocupo al final del día, ya clasifico, ordeno, la limpieza más que todo, para que se vea presentable, Ya, y esté bien ordenado las pero cosas. yo te he hecho una pregunta, tú me has respondido que estás fallando por ahí en el tercer criterio de las 5 S, la limpieza. ¿Y qué te garantiza la Sí, limpieza? la ¿Por qué limpieza, ser importante limpios? la, Tu personal, porque profesor. Pero higiene personal, aparte de que vas a vender los productos y no vas a entregarle el producto al cliente todo sucio. Ya, pero interesante, mira lo que nos estás diciendo, o sea, solamente para demostrar al cliente que estamos ofertando o estamos ofreciendo un producto limpio, yo creo que va mucho más allá. Hay que básicamente demostrar la calidad de los productos y la calidad también, en este caso, de nuestra gestión de inventarios. O sea, que llevamos un control de inventarios adecuado. Ahora Marino nos hace una pregunta básicamente muy interesante, ¿no? Muy interesante. Nos dice, ¿cómo se calculan las dimensiones del inventario? Eso sería, fíjate, Marino, eso sería lo más adecuado, que antes de poder lanzarnos a un negocio, posiblemente tener la opción de poder determinar qué es lo que queremos, pues, ¿no? Fíjate, muchos de los empresarios y muchos de los asesores, en este caso como mi persona, cuando se dedican a básicamente a poder llevar un control de inventarios o cuando me toca asesorar, me doy con la sorpresa de que no tienes esa opción de pedir una dimensión. Al menos yo, como asesor externo, llego y yo encuentro ya, en este caso, más que una dimensión de inventario, una dimensión de los almacenes. Espero, no sé, ¿no? Porque me dices, ¿cómo se calcula la dimensión de un inventario? Más que todo la dimensión de un almacén. Porque recuerda que el inventario es donde tú vas a poder clasificar, almacenar básicamente las existencias, ¿no? Entonces, a mí básicamente ha habido las oportunidades, hubo las oportunidades donde he encontrado incluso cantidad de productos donde ni siquiera están clasificados, simplemente están amontonados. Lo que pasa es que, lo que pasa es que es tanto el desorden que las dimensiones son las adecuadas. Son las adecuadas. Sin embargo, ¿qué pasa allí? ¿Qué pasa allí? Dependiendo la gestión con la que se haga. Yo les comentaba básicamente de una organización que teníamos
asesorando en la ciudad de Yurimaguas, ¿no? Que se dedicaba básicamente al tema de productos eléctricos, ¿no? ¿Y qué significaba para ellos eso? Simplemente no le daban importancia. Y esto básicamente hacía que no le presten atención y almacenaban. Llegaba mercadería, lo guardaban, lo metían en un andamio, no había una clasificación. Ahora, claro que esto se puede básicamente dar de acuerdo a la clasificación que podamos asignarlo, de acuerdo a las características del producto. Entonces, más que una dimensión, hablar del inventario es hablar las dimensiones que tiene un almacén para poder asegurar el almacenamiento. Ahora, cuando Marino básicamente nos habla de los SKU, básicamente estamos hablando de la codificación, por supuesto, y la codificación que uno puede hacer es de acuerdo a la clasificación que vamos a dar o a las variables del producto que vamos a tener. Entonces, yo no me atrevería a decir que hay una medición, me atrevería más que todo a decir que hay una clasificación. Entonces, de acuerdo a eso, yo voy a poder determinar la cantidad de productos según sus características que voy a poder exponer, ingresar, ¿no? Entonces, ese término que tú nos das básicamente tiene que ver, estimado, con el tema del stock, ¿no? Basados en cuanto a códigos, ¿no? Entonces, ¿de qué forma tu stock lo vas a almacenar? Y eso lo vamos a ver más adelante donde tú vas a poder observar. ¿Perfecto? Entonces, vamos a avanzar con lo siguiente. Ahora, ¿cuáles son los componentes del control de inventarios? ¿Qué componentes podemos encontrar? Hay incluso más, ¿no? Incluso hay personas que me pueden decir, sí, hay mucho más, pero el primero que podemos tomar en cuenta viene a ser los objetivos, ¿no? De acuerdo básicamente a las mercaderías y a la demanda del mercado. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos para cada uno de nuestras existencias o de la clasificación que hemos dado, ¿no? Entonces, de acuerdo, puede ser a la alta o baja rotabilidad o rotación que tienen nuestras mercaderías, ¿no? Eso es uno. Después de ello, establecer políticas. Y cuando hablo de establecer políticas, es básicamente establecer normativas que describan una serie de acciones donde se da. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser políticas básicamente de almacenamiento. Pero para poder determinar esto, para poder nosotros determinar esto, es importante socializar, ¿no? Entonces, no van a existir las políticas y más aún no vamos a poder aplicarlas si es que no se socializa. Entonces, esto se aplica básicamente a un nivel operacional y estratégico. ¿Por qué operacional? Porque se da básicamente a raíz de las actividades que serán propias del desarrollo de nuestras actividades, ¿no? Y sumado, ¿por qué estratégico? Porque básicamente van a desarrollar una estrategia que se hace a la par con el desarrollo de nuestros colaboradores, es decir, que tienen que conocerlos ellos, si no, de nada serviría. Esto básicamente, ¿qué incurre? Generalmente, voy a poner un ejemplo que nos sucedía mucho en Palma del Chanusi, en el área de compras. ¿Qué nos decías básicamente? Nosotros teníamos un lineamiento y nos guiábamos, nuestra guía madre era nuestras políticas de compra. Por ejemplo, si nos decían el proceso de compra es 7 días. ¿Qué significa esto? Que puesta la orden, habiéndose hecho llegar el requerimiento a través de una solicitud de compra, nosotros teníamos 7 días hasta que el producto llegue a la empresa. Pero ¿qué sucedía dentro de la organización? Nos decían, no, pero eso a nosotros no nos han informado, no se nos ha mencionado. Y esto básicamente era erróneo o era básicamente una mentira, ¿no? Porque sí se socializaba. Por eso es importante que haya
una confirmación, ¿no? Haya básicamente un listado donde se firme y donde se compruebe de que sí se entregaron las políticas. Entonces, asegurar que las políticas se socialicen, pero sobre todo que tengan el nivel de impacto que queramos, ¿no? Que pueda básicamente comprenderse. Una vez dado esto, básicamente vamos a poder desarrollar los planes que tenemos para que el flujo de venta, y me atrevería también a decir de ingreso, se den. Por lo tanto, existe básicamente el cuidado de mercadería, se tienen que dar. Y estos componentes van a ayudar a que básicamente el flujo de actividades se den con normalidad. Finalmente, uno de los componentes que nos va a poder garantizar este control de inventario son los sistemas. Los sistemas o los procedimientos que se van a dar dentro de una organización. Y cuando hablamos de un sistema, propiamente es un sistema que, por ejemplo, nos garantice la administración, ¿no? La gestión básicamente de nuestros inventarios. Mientras, bueno, el objetivo es tener un sistema, ¿no? Pero si es que no se da, por lo menos poder realizar un sistema propio de control, de seguimiento que nos garantice tener al día nuestro control de inventarios. Ahora, ¿qué tipos de control de inventarios existen? ¿Ustedes actualmente conocen de algún tipo de control de inventarios? Está Karen también. Hola Karen, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Karen, tienes algún tipo de control de inventarios que lleves dentro de tu organización? ¿Qué tal Magister? Buenas tardes. Como le comenté en la clase pasada, no un sistema propio, pero sí un Excel básico que nosotros hemos acondicionado, ¿no? En base a los productos que tenemos, como en este caso no es nuestro rubro ferretero. Que sí no es tan completo, por así decirlo, porque en realidad no nos alerta, ¿no? No nos alerta. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no todos los clientes te piden factura, ni tampoco todos te piden boleta, y uno solamente es una pequeña nota de venta y todo eso. Entonces, eso genera que nosotros al término del día, o la persona que esté acá se encargue de restar, ¿no? De ver en el cuaderno de registro qué es lo que se vendió y restarle en el Excel, ¿no? Es tedioso, sí, pero por esto, como le mencioné, ¿no? Ahora estamos buscando una alternativa, o de pronto perfeccionarlo quizás, pero esto es fundamental, sí, de hecho, un inventario, ¿no? Un control o un sistema de facturación. Claro, que puede ser contable, ¿no? Puede ser contable, puede ser no contable, básicamente, ¿no? Pero la importancia de este tipo de control de inventarios, que puede ser incluso como los que tú manejas, es poder verificar, ¿ya? Entonces, ahí tengamos en cuenta, mientras la verificación en este caso sea constante, yo creo que no va a haber ningún inconveniente. Ahora, hablando básicamente de estos tipos, encontramos básicamente un tipo que es contable y otro que es el extracontable, como les mencionaba. Ahora, ¿qué viene a ser el contable? Básicamente es un sistema que te permite conocer 3 puntos fundamentales, y esto te va a venir a la mente lo que hemos visto en anteriores sesiones. Primero, lo que se tiene, que viene a ser el stock de mercaderías que tenemos en nuestro almacén. Lo que ingresa, que vienen a ser las mercaderías que constantemente van a llegar o van a ser descargadas dentro de nuestro almacén. Por lo tanto, debemos tener, pues, básicamente que ingresarlos de inmediato para que pueda ingresar dentro de nuestro inventario general, ¿no? Entonces, y finalmente lo que sale, pues, que viene a ser las ventas en sí, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta, ya estamos mencionando que el tipo de control de inventarios básicamente tenemos el contable. Ahora, ¿y el extracontable? ¿Cuál vendrá a ser? El conteo físico, pues, ¿no? De los productos a confirmar lo que arroja el sistema. ¿Qué significa esto? ¿Cuándo se vuelve extracontable? Cuando utilizamos la hoja que nos proporcionó el conteo contable, es decir, a través del sistema, que ustedes lo pueden ver acá, a través del sistema, a ver dónde está esto para poder señalarle. Correcto. Acá ustedes pueden ver que el contable es un sistema. Ahora,
la idea es que este sistema no solamente quede en la información que nos brinde este sistema, sino que tenemos que asegurar, verificar el conteo físico de los productos. ¿Para qué? Para poder confirmar si lo que el sistema arroja es lo correcto, ¿no? O si posiblemente hay un inconveniente que se está dando dentro del conteo físico, ¿no? Perdón, o dentro del sistema, disculpen, dentro del sistema. Entonces, por eso es importante el conteo físico, o sea, se tiene que verificar. O sea, Karen, lo que haces tú básicamente es importantísimo, pero imagino que ahí el inconveniente que se tiene es hacerlo de forma constante, ¿no? Como dices, como nos comentabas tú, de forma diaria, ¿no? Entonces, allí un poco la contradicción o el punto negativo que encontramos de esto, ¿no? Y lo punto positivo es que mientras más segura estés, mejores decisiones vas a poder tomar, ¿no? ¿A qué nos conlleva esto, jóvenes? A tener dos tipos de inventario, teniendo en cuenta, perdón, este tipo de inventarios, ¿no? Que tenemos dos tipos de levantamiento. Uno, de levantamiento de información en cuanto al inventario. El inventario cíclico y el inventario periódico, ¿no? ¿Por qué se dice cíclico, en primer lugar? Porque se da de acuerdo a una calendarización, de una programación que se dé. Imaginemos, ¿no? En los meses, de acuerdo a los meses, de enero a diciembre. Por ejemplo, ¿cuándo voy a hacer? En julio. En julio. Julio, ¿qué semana? La semana 1, la semana 2, la semana 3, la semana 4. La semana 4. En la semana 4, ¿qué día de la semana 4? Lunes, martes, miércoles y así sucesivamente. O sea, calendarizar, en el cual voy a tener básicamente como responsable de esta actividad a la persona que está a cargo del almacén. ¿En qué consiste básicamente? En hacer un conteo físico de un determinado producto que posiblemente tenga una incidencia, tenga por ahí una pequeña corazonada o indicio de que algo está fallando, ¿no? De que algo no va bien o simplemente hay algunas personas incluso lo hacen por intuición o por observación, ¿no? Es decir, por ejemplo, compran alguna mercadería, saben de qué hay, se fijan mucho en los volúmenes, pero cuando se dan cuenta, inmediatamente ven que hay algo disminuido, ¿no? Y dicen, qué raro, si yo he tenido bastante de eso, ya no tengo, pero y el sistema me arroja una cantidad considerable. Entonces, empiezan básicamente a calendarizar con la intención de determinar si la cantidad del producto es el adecuado. Después de esto, ¿qué se debe? Se debe consultar al responsable del almacén. ¿Con qué intención? Básicamente para conocer el producto que toca contar, ¿no? O sea, básicamente consensuar cuál es el producto que se va a realizar el inventario, se va a hacer el conteo, de acuerdo al calendario y de acuerdo al programa que se va a hacer. Sumado a ello, imprimimos la ficha del producto a contar. Y cuando me refiero a esto, básicamente, es poder extraerlo del sistema con el que estamos trabajando, ¿no? Para poder tener algo, lo que vamos a verificar, lo que vamos a contrastar. Finalmente, esto nos dirigimos al punto exacto donde se encuentra el producto para poder, ¿qué cosa? Para poder empezar a realizar el conteo de las existencias, ¿no? Y en este caso, por consiguiente, ¿qué nos va a dar? Si comparar el conteo. Lo físico que estamos haciendo frente al reporte que nos arroja el sistema, ¿no? Si los registros no coinciden, se debe volver a contar, ¿no? No vaya a ser de que se alarmen, contamos por ahí mal, el número que tenemos del sistema nos dice 1 y el conteo que hemos hecho nos dice 2. Por lo tanto, ¿qué se tiene que hacer allí? Verificar. Tenemos que volver a recontar para que de esta forma tengamos una respuesta o un resultado confirmado, ¿no? Finalmente entregamos el informe que tiene que ser avalado en este caso por el jefe del almacén. Ahora, los inventarios periódicos también se hacen de modo presencial o físicos.
se da una vez por año, lo que resulta de la participación de los trabajadores y esto tiene una característica importante, ¿no? ¿Qué nos da básicamente? Claro, los trabajadores en conjunto van a realizar esta actividad de inventario. Sin embargo, van a haber supervisores o personas que estén al tanto de esto, van a seguir llevando la operación o estando al tanto de la operación de inventarios que se realizan. ¿Cómo así? Se dan básicamente a través de auditores. Están auditando el proceso de inventario, de conteo que se está dando para poder básicamente garantizar que sea de modo que se estructuró, que sea lo adecuado, que se dé bajo la mirada atenta de estos auditores, pues, ¿no? Se sugiere también hacerlo 2 veces para corregir o confirmar los resultados, lo que les decía, ¿no? No se trata simplemente de obtener un resultado o una respuesta para inmediatamente tomar decisiones, que no, a la larga no ayudan, sin embargo, se tiene que verificar. No nos podemos alarmar de un momento a otro. Entonces, por el contrario, se tiene que verificar para estar 100% seguro. Cuando se realiza básicamente el tipo de inventario periódico, no se permite, normalmente no se permite el ingreso de ningún tipo de mercaderías, ¿no? Y por ende también la salida. Sin embargo, cuando se da este proceso, imagínense, esto también me trae mucho a la mente los procesos que generalmente veíamos en Yurimaguas, ¿no? Generalmente las personas son algo desordenadas y estábamos haciendo inventarios y llegaban con mercaderías. No, pero te he pedido que no traigas todavía para poder terminar el inventario. No, es que voy a necesitar, ya había pedido anteriormente y ya está llegando el material, ¿no? Ya está llegando lo que he pedido. Entonces, ¿qué se hace? Yo generalmente recomiendo aislarlo, permitir el ingreso, pero aislarlo en un lugar donde básicamente me permita hacer la recepción, el conteo y el ingreso inmediato al sistema para poder incluirlo dentro de nuestras existencias ingresadas al sistema, ¿no? A través de ellos, básicamente, trabajamos también con códigos de caja y más o menos iba por donde tu compañero me hacía mención los SKU, si no me equivoco, mencionaba. Y básicamente son los códigos de las cajas, de los contenedores, incluso de las eslingas que nos puedan enviar. Hoy en día se utilizan mucho las eslingas también. ¿Y qué son las eslingas? ¿Alguien ha escuchado de las eslingas? ¿Qué es una eslinga? ¿Alguien conoce? ¿Ha escuchado? Generalmente se ve en el tema ferretero o cuando se utilizan bastante lo que tiene que ver cemento. ¿Han escuchado el término eslinga? Sin buscar en el Google, por favor. ¿Qué vendrá a ser una eslinga? Bueno, yo les voy a comentar. Una eslinga básicamente es un pedido, es un conjunto básicamente, es un producto o el conjunto de un producto determinado que es empacado a través, es como un empaque, ¿no? En el cual viene completamente sellado y allí, por ejemplo, se traslada. ¿Por qué ayuda básicamente al traslado? Porque como es un empaquetado, al momento de transportarse se hace fácil porque es movido con una grúa, incluso con un pato, y de forma inmediata se pone. ¿Cuándo se dice que es una eslinga? Por ejemplo, cuando hablamos de cemento. Eslinga que puede ser a partir de 1000 bolsas de cemento, se hace una eslinga. Se empaca totalmente empacado y llega básicamente un medio de transporte que puede ser una grúa, puede ser un pato y lo traslada. Lo pone en el vehículo y el vehículo empieza la marcha, ¿no? Entonces, esta eslinga incluso viene con un determinado, con una determinada codificación.
¿no? Entonces, permite también identificar y cuando se ingresa, también se ingresa teniendo en cuenta a ello, ¿no? De no tener en este caso código, se utilizaría una hoja de conteo simple, ¿no? Que contenga básicamente un número de foliación que permita básicamente colocar para saber lo que se está haciendo o lo que ya ha sido inventariado. Allí. Uno de estos de poder realizar una gestión de control de inventarios, básicamente fallas en el sistema, correcto, como les decía, ¿no? Imagínense que automáticamente el sistema nos arroja un inventario de 300 pares de zapatillas. Yo me voy a hacer el control o la supervisión básicamente de este producto y me encuentro que no hay 300 zapatillas, sino que hay 280, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Inmediatamente verificar, volver a hacer un conteo para poder determinar si es que hay una falla en el sistema o simplemente algo pasó allí, ¿no? Que finalmente me ayude a tomar decisiones, pues, ¿no? También en cuanto a localizar mermas, ¿no? ¿Qué productos contamos que se encuentran en óptimas condiciones y qué productos son los que se encuentran en condición de merma, los que ya no sirven, los que se pueden poner en desuso o simplemente son separados del stock principal o del inventario principal? También otro de los beneficios es detectar las causas del deterioro de la mercadería, por supuesto, ¿no? Como les digo, hay almacenes que incluso tienen fuga de humedad, hay alto porcentaje de humedad. Esto, si hablamos o lo traducimos en temas, por ejemplo, de temas ferreteros, es sumamente dañino, corrosivo, ¿no? Por ejemplo, si trabajas con una línea de pegamento, con una línea de cemento y viceversa, ¿no? Cuando incluso lo contrario no es humedad, sino cuando están demasiado expuestos a altas temperaturas o simplemente no están completamente a las temperaturas, podría significar esto la merma, ¿no? Porque se endura el producto, se seca, entonces ya no nos va a servir. Entonces sí nos permite detectar las causas del deterioro. Finalmente, la rentabilidad. Ese es el beneficio, ¿no? Mientras más rentable sea nuestra organización, la posibilidad básicamente de ser sostenibles. Si tuviéramos que elegir ustedes en cuanto a estrategias, ¿qué estrategias ustedes creen que ayudaría básicamente a mejorar el control de inventarios? ¿Cuáles serían las estrategias que nos permitirían básicamente poder garantizar el control de inventarios? ¿Qué piensan ustedes, chicos? ¿De qué forma podemos garantizar el control de inventarios? ¿Cuáles serían las estrategias a usar, jóvenes? ¿Se les viene una en mente? La validación continua, Magíster. ¿Ya? Para validar que realmente yo tenga en físico, ¿no? Las 50 bolsas de cemento, tal cual especifica mi inventario, porque a veces, si bien es cierto, se nos pasa, ¿no? Entonces, yo creo que una validación sí nos ayuda, pues, a que se mantenga actualizado el dato real. Ya. Karen, imaginemos, por favor, que tú tienes personal. Imagínate que tienes que dedicarte exclusivamente a las ventas. Exclusivamente, o ya, ¿por qué no? Al despacho de mercaderías. Tú te encuentras básicamente en el área de tráfico, imaginemos. ¿Cómo harías para que ese cuidado que tú mencionas o esa estrategia que tú mencionas podrías trasladarlo
a tu personal, a tus compañeros de trabajo? ¿Cómo harías? Si tú eres la que tienes en cuenta esta estrategia, ¿cómo harías? Mira, es un tema que hemos tocado. Delegando funciones. Ya, pero para delegar una función se supone que has tenido que haber capacitado. Tienes que haber establecido una serie de lineamientos. Claro, de tener ya un proceso más que todo, ¿no? Una planificación específica y puntual que va a determinar qué actividades van a realizar, pues, parte del equipo que forma, en este caso, de la ferretería o lo que fuese, ¿no? Claro. Ahora, entonces vamos a decir, Karen, que es sumamente importante establecer políticas. Siempre, apreciados estudiantes, es lo primordial, establecer cuáles van a ser las políticas que nos garanticen el desarrollo de nuestras actividades. ¿Y qué es esto básicamente? Son los procedimientos de cómo se va a operar, cómo se va a desarrollar nuestras actividades. Por ejemplo, el tema de inventarios o teniendo en cuenta inventarios. ¿Cómo se va a proceder? El número de personas, quién es el responsable del inventario, cada qué tiempo se va a hacer el inventario, cuál es el objetivo del inventario. Todo esto debe saber tus colaboradores y socializarlo fundamentalmente, ¿no? Eso es lo que te va a permitir asegurar, porque ahora es importante definir las políticas. ¿Por qué? Porque podemos conocer qué procesos están involucrados. Teniendo esto, básicamente se va a procurar que sean detectadas, ¿no? Pero más que todo detectadas, detalladas, saber qué tan claras están los procesos que se van a dar. Eso es lo primero. Lo segundo, lo que tú me decías, ¿no? Lo que conversábamos, ¿no, Karen? Decías, voy a delegar, pues, está bien, estás haciendo uso incluso de lo que viene a ser dirección dentro de administración, ¿no? Estás delegando, pero para que delegues, te decía, necesitas capacitar, correcto. Sin la capacitación, tu personal no va a poder operar con la normalidad y la tranquilidad que necesitaría, ¿no? Porque básicamente es un factor clave para que los colaboradores o los encargados del control de inventario lo puedan hacer de manera eficiente, ¿no? Entonces, va a haber mayor precisión y siempre va a haber las opciones de mejorar a nivel de gestión, ¿no? ¿Cuál sería el tercero? ¿Quién se anima? ¿Cuál se anima? ¿Quién se anima, perdón? Considero también esto que lleven siempre, ¿no? El automatizar las actividades, el poder automatizar. Acá hay una empresa, por ejemplo, en Tarapoto que se llama Don Pollo. Y una vez tuve una reunión con ellos y me decían, ¿qué tan importante ha sido para nosotros haber podido agenciarnos de la mecanización de nuestros productos? Es decir, Don Pollo es una organización que se dedica a la venta, a la producción y venta de aves, como por ejemplo pollos, pavipollos, que lo conocen como pavipollos, pavos, y cómo así básicamente han automatizado. Es decir, que han traído básicamente la tecnología allí. ¿Cuál es básicamente el proceso de automatización? Es decir, que en ese momento, o antes, mejor dicho, utilizaban más de 18 personas para que realicen el pelado de pollo, el proceso de sacrificación del pollo para que después inicien pelado. Ahora ya no. Ahora ya tienen máquinas que les garantiza eso. Ya no necesitan tener tanto personal para ello, ¿no? Entonces simplemente hay una maquinita que los ponen con las patitas hacia arriba, son como unos ganchos hidráulicos y esto automáticamente, ¿qué hace? Los traslada de tal forma que llega un momento que llegan a un punto, a un proceso donde son ingresados solamente, se abre una compuerta, entra la cabecita e inmediatamente son sacrificados, o sea, la automatización, ¿no? Entonces, ellos han permitido no solamente que se reduzca la mano de obra, sino que han podido hacer más eficiente ese proceso de
pelado, si se puede llamar, ¿no? De los pollos de las aves. Otro de ellos es realizar inventarios cíclicos, pues, ¿no? O sea, físicos que se puedan dar de forma esporádica y con la intención de contrarrestar el número que te arroja el sistema, si en caso tienes, frente al número real o que está realizando de forma presencial, ¿no? Esto te va a garantizar básicamente, ¿por qué? Porque se van a permitir registrar diferentes secciones y productos, ¿no? Se va a poder seleccionar, se va a poder detallar de acuerdo a las características que estos tengan, ¿no? También tenemos el tema de implementar un sistema de reabastecimiento. ¿Por qué básicamente? Reabastecimiento. Y cuando hablamos de esto es llevar un control del nivel de existencias para establecer reglas pues automáticas, ¿no? Esto garantiza que se realicen pedidos de manera oportuna y no haya faltantes, ¿no? Incluso hay empresas que lo hacen de acuerdo a un sistema, el justo a tiempo. Es un tipo básicamente de control de inventarios. También, ¿no? Que en su momento creo que les comenté que era básicamente poder establecer procesos de abastecimiento justo cuando también lo más próximo a la mercadería se haya producido la venta. Es decir, hoy vendí todo, por decir, todo mi stock de zapatillas. Sin embargo, inmediatamente, el día de hoy, hago el llamado a mi proveedor y el día de mañana, a primera hora, ya tienen. Ya tengo el producto en mi almacén. ¿Qué hago? Simplemente, otra vez, ingresarlo, poder almacenarlo de acuerdo a las características del producto para que finalmente, ¿qué se dé? Podamos tenerlo a disposición para venta, ¿no? Para venta. Otro punto también que considero que es importante, hacer el análisis de la demanda, ¿no? Que permite esto identificar básicamente los patrones de venta, pero también las tendencias que tenemos. ¿Qué tendencias tenemos hoy en el mercado para poder adecuarnos, ¿no? Para poder adecuarnos a lo que se va a pedir, a lo que se va a comprar, ¿no? Finalmente, te va a pedir evaluar los proveedores, ¿no? Esto de evaluar proveedores va básicamente a conocer el nivel de confiabilidad y de puntualidad que estos entregan, ¿no? Entonces, esto va a ayudar bastante, ¿no? Muy bien, señores. Hasta allí tenemos alguna pregunta. ¿Tenemos alguna pregunta que tengan ustedes, por favor? No, no está claro, magister. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. Ahora, si yo les pido a ustedes ahora mismo, ponme un ejemplo, por favor, de control de inventarios. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Se podría ejemplificar? ¿Podríamos ejemplificar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Podríamos ejemplificar? Yo creo que sí, de muchas formas, ¿no? Un ejemplo rápido puede ser una tienda de venta de zapatillas, haciendo uso básicamente del control de inventarios a justo a tiempo. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si el día de hoy he vendido todo el stock de mis zapatillas deportivas económicas, inmediatamente, como sé que cuento con un proveedor que tiene básicamente un almacén acá, me garantiza básicamente que solicite el pedido y de forma casi inmediata me va a llegar. Es decir, si el día de hoy, por ejemplo, al cierre del día, le pido, ¿sabes qué, compañero? Necesito que me envíes 300 pares de zapatos, el día de mañana va a estar acá. Esto es, por lo tanto, ¿qué me asegura esto? La reducción de un costo en el tema de almacenamiento.
¿no? Ya no voy a necesitar en este caso gastar en almacenarlo. Es decir, ya no va a haber aglomeración, porque como ya salió, si tuve una venta muy buena, la mercadería salió, pero a la vez también me abastecí. Entonces, estoy equipado, me he anticipado a un posible cuello de botella y simplemente he tenido la facilidad de llevarlo a cabo, ¿no? Y así sucesivamente. Muy bien. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Algo que no haya quedado claro hasta allí? Muy bien, creo que está prácticamente claro, ¿no? Marino me dice, con el inventario puedes detectar faltantes, diferencias, sobrantes. Correcto, claro que sí. Claro que sí. El inventario te asegura, pues, básicamente que se puede detectar faltantes, ¿no? Y esos faltantes puede ser por muchas razones. Ejemplos de cuello de botella. A ver, perfecto. Cuello de botella, cuando se refiere a cuello de botella, es un problema que se pueda suscitar. En cuanto al inventario, lo que dice tu compañero Marino, por ejemplo, ¿no? Que se puede detectar un faltante, un cuello de botella, es ahorita saber en cuanto al control de inventario, saber que nuestro sistema nos está arrojando que tenemos existencia de mercadería, llamémosle tubería de desagüe de 4 pulgadas, en marca duro, vamos a decirle así, ¿no? O ya aproximándonos a la realidad, Eurotubo, ¿correcto? Y nosotros nos vamos, efectivamente, nos arroja el sistema que está en tal ubicación, que está básicamente en el andamio 8. Nos dirigimos allí a poder extraer el producto para poder generar la venta, nos vamos y nos damos con la sorpresa que no tenemos, que no lo tenemos. En ese momento, ¿qué se hace? He visto muchas oportunidades que se va, empieza a buscar. Eso es un cuello de botella, es un problema que se ha suscitado por no haber contrastado con anterioridad lo que dice el inventario frente a lo que se tiene, a la realidad, a las existencias actuales. Me consta, he podido ver básicamente o vivir en carne propia donde se boletea, se llega a efectuar la compra, se da la boleta, se van a sacar básicamente el producto y no hay. Disculpe, necesito un barniz de la marca tal. Un barniz, ya, correcto. Sí, sí tenemos en stock. Acá figuran 2. Muy bien. Se envía básicamente a despacho. El despachador va a traer el producto y no hay. No hay. Ese es un cuello de botella. Otro ejemplo de cuello de botella, estimado LHP, dice, no tengo su nombre. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Mientras voy comentándote, escríbeme tu nombre, por favor. Otro cuello de botella, por ejemplo, es si existe un proceso de abastecimiento que se da básicamente en cuanto a la anticipación de la llegada de la mercadería, un cuello de botella existente en base a la recepción de la mercadería. El proveedor te dice que va a enviar el producto en 2 días. Tú esperas el producto en 2 días y no llega el producto. Llega, por ejemplo, 2 días después de lo que tú habías solicitado. Esto es un cuello de botella. ¿Por qué? Porque básicamente tú preveías. ¿Qué pasó? ¿Por qué un cuello de botella? ¿Dónde se suscitó básicamente el problema? Que tú esos 2 días ya habías planificado, habías estado listo con tu equipo de desestiva, habías contratado personal para que puedan desestivar esa unidad y no llegó. Ese es un cuello de botella, un problema. Por lo tanto, los estibadores vas a tener que pagarle algo.
los desestibadores o las personas que van a descargar el carro te hacen la guerra en ese momento. Empiezan, no, señor, pero nosotros hemos perdido tiempo. ¿Qué haces? Vas a tener que pagarle un cierto monto por haber, por lo menos, ¿no? Haber llegado, esperar, no te dijeron nada. Entonces, eso es un cuello de botella, es un problema. No necesariamente una pérdida, Marino, sino que básicamente un cuello de botella se hace referencia a una dificultad, a un problema que se pueda suscitar. Valga la redundancia, en un proceso de inventarios, en un proceso de existencias, ¿no? Hasta allí tenemos otra pregunta. ¿Hay alguna pregunta adicional que se tenga? ¿Qué más me dice, profesor? Ejemplo de cuello de botella. Eslingas no son los amarres. Las eslingas, los amarres. Amarres. ¿A qué te refieres con amarres? Porque incluso en el término de marketing, estimado o estimada, hay conceptos de amarres, ¿no? Amarres promocionales. En cuanto a logística, amarres. Básicamente las eslingas, como explicaba, las eslingas vienen a ser un proceso básicamente de empacado, ¿no? Que te permiten básicamente desplazar o poder mover mercadería. Esto lo utiliza básicamente empresas como, bueno, he tenido la oportunidad de trabajar con Cemento Selva, Pacasmayo, te mandan eslingas, te ofrecen el producto, te despachan el producto a través de eslingas. ¿Esto qué hace simplemente? Que el vehículo sea básicamente equipado o preparado con el producto que se ha solicitado, pero se hace de forma rápida. Es un empaque, ¿no? Entonces, fíjense, incluso eslingas podemos encontrar por un número determinado, ¿no? Creo que lo consideran a nivel logístico también como amarres, ¿no? Pero, ¿cómo se ajustan los faltantes en el sistema cuando hay un producto físico? Marino, ¿cómo ajustamos básicamente en el sistema? Tenemos que, de alguna forma, hacer el cuadre, ¿no? Puedes hacer a través del sistema, en este caso, dando salida a ese producto, pues, ¿no? Para que te cuadre el sistema. Entonces, das de salida como si hubieses hecho una posible compra y te va a cuadrar el stock, pero primero necesitas verificar. Necesitas verificar sí o sí, hacer el conteo. Si después de todo ello te das cuenta cuál es que existe un faltante real, yo me atrevería más que determinar cómo cuadrar el stock, yo me enfocaría, fíjate, en determinar qué es lo que ha sucedido, dónde están esos productos que faltaron. Eso sería, creo yo, mi mayor preocupación. Ahora, el cuadro lo puedo dar de baja en mi sistema, puedo hacer una venta ficticia, ¿no? Y simplemente me va a cuadrar el stock, pero el problema no es eso, ¿no? El problema es ver más allá. ¿Qué sucedió con ese producto faltante? ¿Qué ha hecho, qué ha determinado que no esté cuadrando nuestro inventario? Y ahí la preocupación podría ser mucho, podría ser un tema de robo, ¿no? ¿Qué está pasando con nuestro personal? Inmediatamente yo correría a ver a mi responsable de almacén. Tenemos otra pregunta, profesor, una consulta, ¿por qué para el puesto en almacenes solo piden varones? Interesante. Estimada, no, bueno, asumo que eres una mujer. Bríndame por favor tu nombre para poder conocer, para poder dirigirme hacia ti. Me gustaría por favor saber. Mientras tanto te voy respondiendo. Esto te comento. Bueno, Mari, perfecto, Mari, gracias. Fíjate, Mari, te voy a contar algo basado en mi vida personal. Mi esposa
también tuvo ese inconveniente, por decirlo así, o tuvo esa perspectiva. Mi esposa es responsable actualmente de patrimonio de la empresa Electrooriente Sociedad Anónima, pero llegó un momento que en ese proceso de escalar o poder ascender, ella fue derivada básicamente a ser responsable de los almacenes de esta empresa, Electrooriente Sociedad Anónima. Tenía básicamente personal varón a cargo, pero fíjate qué pasa. Que llegó un momento que ella misma empezó a darse cuenta que las actividades que realizaban sus compañeros no iban de la mano con las actividades que ella hacía. Por ejemplo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en un almacén generalmente cargan, movilizan producto de un lugar a otro. Correcto, el esfuerzo físico, dice Marino. Por lo tanto, una mujer, claro, podría hacerlo, ¿no? Para que no digamos que estamos discriminando en cuanto al concepto. Sin embargo, Mari, tú no vas a cargar la misma cantidad que pueda cargar básicamente un personal masculino, ¿no? Requieren básicamente de mayor esfuerzo físico. Entonces, esto hace que, primero que todo, el personal empiece a ver estas desigualdades. Entonces, mi esposa, a pesar de que era la responsable de almacén, no justificaba la actividad física que hacían sus compañeros frente a lo que ella hacía. Que ella hacía básicamente los ingresos de la mercadería, recibir básicamente los cargamentos, recibir en cuanto a la documentación. Sin embargo, no es equitativo, pues. Por lo tanto, cuando hubo una opción básicamente de ascender, inmediatamente ella postuló. ¿Por qué? Porque también a criterio personal no se sentía bien, porque hay comentarios, por ahí hay perspectivas, puntos de vista, ideas que no ayudan básicamente al manejo, ¿no? Al desarrollo normal. Entonces, como gracias a Dios ella es nombrada, entonces fue promovida a otro puesto. Entonces, sí, pues, ¿no? Entonces depende mucho al rubro, ¿no? Depende al rubro, pero estamos hablando, recuerden, de inventarios. Entonces, los almacenes generalmente en UNIC y Falabella hay más mujeres. Sí, gradualmente, ¿ah? Sí, incluso lo que dice Marino es correcto, porque incluso para temas como ello, se necesita más un punto de vista más organizativo, ¿no? Incluso la mujer, creo yo, quizás se escuche un poquito espantoso lo que voy a decir, discúlpeme por favor, a veces la mujer, el personal femenino tiene unos puntos de vista incluso de más orden, de más sensibilidad al realizar la actividad, no es más minuciosa. El varón como que es más tosco, por decirlo así. Claro, me dirán, profesor, expositor, no siempre se da, pero mayoritariamente sí, me ha tocado trabajar con personas, por ejemplo, que son muy buenas para cargar, ¿no? Y cuando llegaba personal mujer, aguantaba 1 o 2 días, ¿no? O soportaba básicamente el rigor de trabajo y ya no llegaban, simplemente pedían su retiro, su cambio de la sección, del área. Entonces, por ahí un poco va el tema, pues, ¿no? Alguien, Karen, por ejemplo, en tu personal en almacén, ¿tienes varones, mujeres? ¿Cómo está distribuido tu personal cuando haces inventario? Varón, en este caso la persona con la que estamos asociados, ¿no? Que es un varón y yo. Perfecto. Y en el tema de distribución, sí, varón también. Claro. Y ¿es equitativa las actividades físicas que realiza el caballero frente a ti? ¿O tú también te pones a cargar, por ejemplo? No, yo también cargo. Lo que pasa es que si bien es cierto, en temas de inventario, algunas veces sí estamos los dos.
y otras veces estoy yo sola, entonces yo cargo las cosas. Claro que no es abundante peso, pero yo lo No con la magnitud que tu compañero lo hace. claro, pero yo también hago, pues, ¿no? Que es el tema de prácticamente las bolsas, las pinturas, los solventes, cosas Claro. así. Entonces, Y tu aporte en cuanto a la distribución, al orden, debe ser más preciso que tu compañero. sí, demasiado preciso. Demasiado. Bueno, ¿Qué le habrás querido decir a tu personal? Espero que no te esté escuchando porque si no se no, va a no, sentir un poco no está mal. acá. Menos mal, menos mal. Es Fíjate, por lo que también no pasa mucho tiempo en la tienda, entonces él no conoce exactamente dónde están las cosas porque ¿cómo se llama? Cuando yo salgo, que tengo que recoger un trámite o algo y el teléfono suena como que 20 veces, ¿dónde está esto? ¿Dónde está lo otro? ¿Dónde está lo otro? O sea, conoce sí, pero la ubicación, ¿por qué? Porque es cierto, yo tengo dos vitrinas más adelante y yo las estoy cambiando con mercadería nueva constantemente para una forma de publicitarlo, ¿no? O sea, no siempre tengo el mismo producto en el mostrador que está hacia la puerta, no, sino que estamos rotando. Entonces, él como que en temas de ubicación sí se le hace complicado, ¿no? sí, ¿no? Sí, Precisamente porque no pasa tiempo en la tienda todo el día. La semana tendrá claro. veces, una vez, y esto es, pues, por ello también, ¿no? Ahora, fíjate, yo recuerdo mucho que, para ser honesto, cuando tú como líder o como responsable, básicamente tienes que dar el punto de marcha, pues, ¿no? Como lo conocemos hoy en día. Es decir, que tú tienes que demostrar que también estás al nivel de ellos. O sea, yo, por ejemplo, cuando hago inventario, cargo, pero básicamente No, me traigo. perdone que le corte magister. No, en ese tema yo sí, porque incluso cuando el joven del delivery está ocupado haciendo otros repartos y tengo clientes que me piden, señorita, con urgencia, yo también hago el servicio de delivery porque tengo mi motito, tengo mi brevete, entonces yo misma soy. Mis Claro, pinturas o sea, normal, por ese lado sí, no hay problema, porque la idea es dar solución, ¿no? Entonces, claro que como no el mismo físico que un hombre, pero por lo menos para tapar ese vacío, pues, ¿no? Cuando no hay un hombre claro, pero claro que sí, Karen, pero también para, o sea, demostrarle que tú puedes ir al ritmo, ¿no? Yo estoy imaginando tu caso y tú eres en este caso la dueña, tú eres el empresario, ¿no? Tú eres la que me estás contratando, pero no hay nada más bonito, les puedo asegurar esto, para el personal, ver que te vincules con ellos. No estoy diciendo, Karen, que cargues al mismo nivel, o sea, que le demuestres que estás ahí inmerso, eso, ¿no? Porque uno te ayuda, involuntariamente le estás demostrando a tu personal que tú estás al tanto de toda la operación y que ellos no saben, no saben ni más ni menos que tú, sino que están a tu mismo nivel. Yo recuerdo esto, ¿por qué? Porque tenía personal incluso muy fuerte, muy fornido, que me ayudaba a cargar. Me decían, ¿no? Con sus comentarios hacían ver de que como no iba a poder hacerlo y me metía yo a cargar. Cuando ya les demostraba o sentía que ellos estaban convencidos que yo también, de haber cualquier eventualidad, yo también podría hacerlo. Entonces ellos continuaban con normalidad. Otro, cuando dentro de un inventario, por ejemplo, los ves ya que están, la noche está que les cae encima, no se sienten cansados, abrumados, te ven que tú caes o que ven que te sientas, que empiezas a bostezar, que te empiezas a dormir, ellos empiezan a hacerlo también. Y ya propiamente para el ingreso de mercaderías en el sistema, ¿no? Es sumamente importante que tú estés al tanto de allí. Por lo tanto, tú como dueña o como propietario no vas a estar cargando y parte de tu personal ingresando a la mercadería. Lo ideal es que tú estés allí ingresando a la mercadería porque por allí se les puede ir o simplemente por un tema por ahí de que están pensando sorprender a alguien, ponen una cantidad menos que la real, ¿no? Entonces, hay una serie de cositas que hay que tener en cuenta. En realidad, todo suma. El proceso logístico es bastante completo y no hay nada mejor como el líder que da, ¿no? Marca el paso, marca la actividad. Es fundamental, ¿no?
Entonces hay que tener en cuenta todo ello. Chicos, vamos cerrando la sesión del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Estamos corriendo con un montón de cosas por acá, por la cantidad de actividades que se tiene, pero como les digo, siempre es gratísimo poder encontrarme con ustedes, ¿no? Espero de verdad que sirva para poder incrementar sus conocimientos, más aún las experiencias que tenemos. Lo veo a Marino bastante activo, lo veo a Karen siempre participando, al mismo joven a Tony, muchas personas más, ¿no? De verdad, espero que estos conocimientos que se nos está abriendo la posibilidad de obtenerlos a través de ITEP les sirva para que pongan en práctica, ¿no? Y más aún después que reciban la certificación, que ese es lo adecuado, puedan encontrar rápido vincularse a una empresa, ¿no? Que les ayude básicamente a cristalizar el conocimiento teórico con lo práctico, ¿no? Nunca se va a comparar básicamente lo teórico con lo práctico, pero sin la teoría tampoco no tenemos una guía, no tenemos una brújula hacia dónde ir, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, les agradezco mucho y me comunico con Gema para ver si está allí. Gema, buenas tardes. Sí, Magister, que esté presente. Perfecto. Gema, te estoy muy agradecido. Gracias por la